Para los medios occidentales y miles de ciudadanos rusos es la gran esperanza de cambio político en Rusia. Para el Kremlin y otros miles de ciudadanos rusos es un oportunista, un agitador, un agente extranjero o todo a la vez. Y para el resto de la población, un bloguero o simplemente un completo desconocido. Pero, ¿quién es realmente Alexei Navalny? ¿Qué propone? ¿De dónde proviene? ¿Quién lo apoya y por qué? No esperen un video demonizándolo, pero quien crea que el famoso bloguero es una especie de Nelson Mandela en versión eslava que goza de una aplastante popularidad entre la población rusa y solo la represión generalizada le impide acceder a la presidencia, tendrá que replantearse algunas cosas. Y como siempre hablaremos con hechos, no con supuestos. Ahí les va. Alexei Navalny ingresó a la política rusa en 1999 en el Partido Liberal Ruso por excelencia, Yabloko, del que se fue 8 años después, al mismo tiempo que se tramitaba su expulsión. Entonces formó su propio partido, Narod, de posiciones nacionalistas y anti-inmigración, que sorprendentemente comenzó a atraer a cabezas rapadas y filonazis y también sorprendentemente no llegó muy lejos. En 2010 recibió una beca de la Universidad de Yale que buscaba formar líderes globales y a partir de entonces comenzó a proyectarse su figura internacionalmente. Navalny pasó a presentarse como un activista anticorrupción, denunciando el mal uso de fondos públicos, la falta de transparencia en las asignaciones presupuestarias, el amiguismo con determinados empresarios y otras malas prácticas en varios niveles de gobierno. Esto le dio mayor visibilidad al interior de Rusia, visibilidad que aprovechó para fundar un nuevo partido y presentarse a la alcaldía de Moscú, quedando en segundo lugar. Sus enfrentamientos con la justicia, que lo ha acusado de enriquecimiento ilícito y fraude, cargos que niega y califica de persecución política, así como sus breves pasos por la cárcel por organizar protestas sin permiso municipal, terminaron de catapultarlo como un héroe de la democracia y los derechos humanos en el extranjero. Grandes medios y gobiernos occidentales no disimulan su apoyo al activista, al que describen con todo tipo de adjetivos elogiosos. Invariablemente, Navalny es presentado como un investigador obsesivamente riguroso, el principal opositor del país y el defensor de una agenda que sería la antítesis de todos los supuestos peligros que representa la Rusia actual para Occidente. Y es difícil decir cuál de las tres afirmaciones es más inexacta, por no decir abiertamente falsa. Navalny y su equipo llevan años haciendo reportajes de investigación, documentales y transmisiones en directo en su canal de YouTube. Desde un punto de vista audiovisual, sus videos están muy bien realizados, son efectistas y a simple vista convincentes. He seguido y sigo viendo materiales que va publicando porque se convierten en tendencia horas después de estrenarse. Gracias a esas virtudes narrativas, hasta hace un año los veía sin cuestionarme demasiado lo exacto y contrastado de su contenido. Pero en marzo de 2020 sacaron un reportaje sobre el canal de YouTube de RT en español. Y bueno, era una patraña de la primera palabra hasta la última. Y puedo decirlo con esa rotundidad porque como subdirectora de la web en castellano conozco a la perfección cómo funcionamos en esa red. La investigación del equipo de Navalny pretendía demostrar que RT en español infla las visualizaciones de sus videos en YouTube a través de, no se rían, páginas porno. Un invento de principio a fin. No es que su denuncia manipulara, descontextualizara o seleccionara a conveniencia. No, es que es mentira del primer segundo hasta el último. Entonces, cuando una misma comprueba cómo alguien miente sobre algo de lo que se tiene conocimiento de primera mano, se pregunta, ¿y qué pasa con sus otras investigaciones? ¿Estarán hechas de la misma manera? ¿Cómo creerle a todo lo demás cuando de mi propio trabajo me consta que se ha inventado todo? Más recientemente, su canal estrenó un video sobre un gigantesco palacio lleno de lujos que habría costado $1.000 millones y estaría siendo usado por el presidente ruso para organizar suntuosas fiestas con su círculo de amigos multimillonarios. El video obtuvo decenas de millones de visualizaciones en la semana siguiente y tuvo inmenso eco en la prensa internacional, que en ningún momento se cuestionó su contenido. Días después se acercaron al lugar periodistas de otros medios, algunos públicos y otros privados, accedieron a su interior y comprobaron que el lugar está en obras y muy lejos de terminarse. El multimillonario ruso Arkady Rotenberg, por su parte, afirmó que es él el propietario de ese palacio. Por supuesto, esta otra cara de la historia tuvo bastante menos cobertura internacional.
Pero dejando de lado su rigor o falta de rigor investigativo, ¿es Navalny el principal opositor que existe en Rusia, tal como se sostiene de forma insistente en grandes medios internacionales? En el discurso mediático occidental, la política rusa se divide entre Putin por un lado y la oposición pro-Bruselas y pro-Washington por el otro. Lo demás no existe, es decir, se posiciona la idea de que si cae el actual gobierno ruso, de inmediato subirá al poder un fiel representante de los intereses de la Unión Europea y la Casa Blanca, y a Rusia lo único que le faltará para volver al regazo de las naciones del mundo libre será ingresar en la OTAN. Sin embargo, eso es o bien no conocer la política interna rusa o bien intentar ocultarla. Y ya lo dice el dicho, ten cuidado con lo que deseas, ya que puede hacerse realidad. Porque hay varios opositores a Putin con más posibilidades de llegar al Kremlin antes que Navalny, y ninguno de ellos tiene el perfil de presidente ruso ideal con el que puedan soñar Angela Merkel, Emmanuel Macron, Boris Johnson o Joe Biden. Por citar un par de ejemplos, en las últimas elecciones presidenciales quedó en segundo lugar el Partido Comunista, nostálgico sin disimulo de la Unión Soviética, a la que resucitaría gustosamente de poder hacerlo. Y en el tercer lugar, Vladimir Zhirinovsky, un ultranacionalista y populista, al lado del cual un partido como Vox en España parecería una formación eco-gay. Así que, como ven, la oposición mejor posicionada electoralmente en Rusia tampoco es que sea muy western-friendly, que digamos. En las presidenciales de 2018, las formaciones políticas que puedan tener una abierta afinidad con Occidente en conjunto no superaron el 3% del total de votos. Ah, que eso es porque no dejaron postularse a Navalny, pero si hubiera participado los que habitualmente votan por Putin o por los comunistas o por la ultraderecha, tendrían mágicamente una revelación y comenzarían a votar por él. ¿O hay que suponer que todos los abstencionistas son partidarios suyos por definición? Pues no es lo que dicen las encuestas tampoco. El Centro Levada, muy respetado y citado en los medios occidentales, jamás ha otorgado más de un 5% al activista en las encuestas de preferencia y confianza entre los rusos. Y aunque para la cotidianidad rusa las manifestaciones a su favor puedan parecer gigantescas, lo cierto es que según los propios organizadores, las concentraciones más concurridas de estas semanas no superaron las 50.000 personas en Moscú, en una ciudad de 12 millones de habitantes, donde además se concentra la mayor parte de sus seguidores. Para bien o para mal, este es el contexto real de la política interna rusa, no el que algunos imaginan desde fuera o el que cuentan corresponsales extranjeros que solo se relacionan con un determinado segmento de la ciudadanía rusa. Pero es que, además de no ser el relevo más probable en el Kremlin, en el pasado no tan lejano de Navalny se encuentran varios momentos que contradicen la idealización del líder liberal de mente abierta que presentan de él en Occidente. Entre ellos destaca el famoso video en el que compara a los inmigrantes musulmanes con insectos y defiende el porte de armas entre civiles para enfrentarlos. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о борьбе с насекомыми. Все мы знаем, что от мух отлично помогает мухобойка, а от тараканов – тапка. Но что делать, если таракан окажется слишком велик, а муха не в меру агрессивна? Ну а в этом случае я рекомендую пистолет. Ya sé que dirán algunos, bueno, eso fue hace tiempo, pero evolucionó, lo que importa es el ahora. Pero resulta que el video sigue colgado en su canal oficial y en 2017, cuando le preguntaron si se arrepentía por equiparar inmigrantes ilegales con cucarachas, respondió que no, que solo se trató de una licencia artística, pero que mantenía el fondo de aquel mensaje. Millones de rusos no son ni blancos, ni rubios, ni de ojos azules, y una de las mayores riquezas del país es su diversidad racial, cultural y religiosa. Aunque de mayoría eslava, en Rusia conviven casi 200 etnias diferentes, entre tártaros, ucranianos, basquíes, chuvasios, chechenos, armenios, kazajos, azeríes, etc. Además, en Rusia habitan alrededor de 10 millones de musulmanes, con varias regiones con mayoría de ciudadanos que profesan esa religión, por lo que se imaginarán el nivel de odio que levantan ese tipo de discursos. Aunque en muchos aspectos Navalny recita punto por punto una agenda pro-occidental para no perder su apoyo internacional, al mismo tiempo intenta no espantar a sus potenciales votantes dentro de Rusia, por lo que en muchos temas polémicos en la relación Moscú-Occidente se termina decantando por un ni sí ni no, sino todo lo contrario, que lógicamente no deja del todo satisfecho a nadie. Por ejemplo, criticó la incorporación de Crimea a Rusia en 2014 y pidió sanciones contra funcionarios del Kremlin por ese motivo, pero cuando le preguntaron si entregaría ese territorio nuevamente a Ucrania de llegar a presidente, respondió que no, que Crimea no era un perro caliente que pasa de mano en mano.
Navalny se comporta como un político camaleónico, capaz de refrendar sus diatribas racistas contra inmigrantes de Asia Central que llegan a Rusia un día y declarar su apoyo a Black Lives Matter al día siguiente sin sentir que está resultando contradictorio. Alguien que comienza su carrera política como liberal, después se proclama nacionalista certificado y actualmente busca presentarse como ambas a la vez, como un pote con agua y aceite. Por esa política adaptativa no se sabe muy bien qué propone Navalny, ya que casi todo su discurso se basa en que cuando se vayan Putin y los que están en el poder y él llegue a ocupar su lugar, todo mejorará. El cómo lo logrará es algo que no suele formar parte de su mensaje y hay que tratar de deducirlo de sus apoyos. Dentro de Rusia, las mismas corrientes que desmantelaron a precio de gallina flaca casi todo el estado tras la caída de la URSS y grupos empresariales tan poderosos como los que acusa de cómplices del Kremlin. En otras palabras, denunciar que existe una élite para sustituirla por otra. Fuera de Rusia, los grandes medios y gobiernos alineados con las políticas de Washington y Bruselas. No suena muy original que digamos, ni en Rusia ni en ningún otro lugar. Llegados a este punto, no faltarán los que nos acusarán de estar justificando la cárcel o incluso el envenenamiento sufrido por él hace un par de meses. Ya salió INA a desprestigiar a Navalny en la típica campaña sucia orquestada por Moscú contra sus críticos. Para nada, este video lo hicimos principalmente porque lo solicitan insistentemente en los comentarios. Unos por genuino interés, otros reclamando que les contemos lo mismo que ya escucharon en otros medios y otros porque creen que nos ponen en aprietos, ya que supuestamente no nos dejan abordar este tema. No lo hicimos para mejorar la imagen que tengan del gobierno ruso ni para acusar a Navalny de envenenarse a sí mismo. Carecemos de las herramientas para decirles quién está detrás de ese intento de asesinato, ni tampoco quién no, y si hay algo poco periodístico es presentar elucubraciones como hechos. Estamos claros que en temas de geopolítica es imposible contentar a todos, pero nos conformamos con haberles aportado nuevos datos, enfoques diferentes y sobre todo ganas de profundizar, porque la opinión pública cuenta bastante a la hora de tomar ciertas decisiones de alto nivel, entre ellas las que implican esas aventuras de apoyar al enemigo de mi enemigo, represente lo que represente y tenga o no apoyo mayoritario entre la población, a las que es tan aficionada la llamada comunidad internacional y que ya sabemos cómo suelen terminar. Anótenlo, si Navalny fuera sirio lo presentarían como un rebelde moderado y si fuera venezolano como presidente encargado legítimo. Y lo fundamental en estos casos no es tanto qué o a quién se apoya, sino informarse bien para tener claro lo que se está apoyando.